Espera que lo subas en la computadora. Ok, ok. Bueno, buenas Alza. noches. Sí, yo quería, bueno, primero vamos Buenas tardes, a hacer venerable. un anuncio. Buenas tardes. Primero vamos a hacer un anuncio de parte del IEP. Quería mencionarles, mandamos un correo hoy, estamos por ofrecer el curso del Dama Sangani. Por favor, las personas que si no han recibido el correo me avisan. Es un curso bien importante, sobre todo para aquellos que están haciendo el estudio de la Vidama, aquellos interesados en el Pali, aquellos interesados en el Canon Pali. Es muy importante este curso, es inédito. Yo creo que a nivel mundial a este nivel y en esta, digamos, con las herramientas que tenemos, la gente que esté interesada en esto, de verdad, es bien importante, muy importante. Nosotros hemos llegado hasta un nivel, la Vidamba Guatara, la Vidamba Sangajá, hemos dado bastantes cursos de Vidamba, pero este curso todavía va más allá, profundiza más allá y realmente, bueno, le hemos dado bastante energía, bastante importancia y vamos a seguirlo publicitando. Así que todas las personas interesadas en este curso y todas las personas que ustedes consideren que quieran tomarlo, con mucho gusto que se acerquen a nosotros y de verdad que, bueno, como les digo, es inédito y es bastante importante, difícil, es un tema bastante denso, bastante complicado, pero digamos a todos aquellos interesados en Pali, en el Canon, se los recomiendo. Así que bueno, por ahora, bueno, como todos los viernes, Bernal le voy a dar una breve introducción para que quede en el video para todas aquellas personas que no asisten en modo de tiempo real, sino que asisten después, personas que están en España o en otros países que no pueden asistir en este momento. Y por supuesto que todos conocemos al Venerable Nancena, pero yo quiero darle una breve descripción para que quede en el video, ¿no? En la conferencia de hoy. Entonces, le voy a dar la bienvenida al venerable Nansena, figura prominente en el budismo Theravada contemporáneo en Occidente, con más de 34 años de vida monástica. El venerable personifica la unión entre la praxis meditativa y el rigor filológico. Discípulo directo del nombrado maestro birmano Sayadaw Silananda, el venerable Nansena, ha dedicado su vida a la preservación y la enseñanza del budismo y el canon pali. Su labor como abad del Dhamma-vihara en México marca un hito antropológico y religioso al ser el primer monasterio de la tradición en nuestra lengua. Su contribución no se limita a la gestión institucional, siendo vicepresidente del Consejo Mundial de Budismo, el World Buddhist Supreme Conference en Japón, y miembro fundador de la IBC, International Buddhist Confederation, sino que se extiende a la ardua labor de la traducción directa del Pali al español, permitiendo que la precisión de la Vidama y los suttas sea accesible con exactitud, labor invaluable para el mundo hispanohablante. Hoy nos honra con su presencia para compartir su sabiduría en esta conferencia titulada El Buda Dhamma en el mundo hispanohablante del programa Budismo Hoy, Convergencias y Divergencias. Con todos ustedes, Venerable Bendicena, por favor, bienvenido. Ok. Pues muchísimas gracias, Winston. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde estén ustedes, a todos, desde aquí, desde el Dhamma-vihara en México. Y bueno, eh, antes de comenzar, quisiera decir algunas cosas eh, con relación a la conferencia de esta noche aquí en México. Ah, este es un tema que da para mucho. En realidad,
con Winston estuvimos conversando, platicando, de que quizás esta conferencia se debería extender a lo mejor a una segunda conferencia, porque el tema de la historia del budismo en el mundo hispanohablante, o sea, es algo, ¿no? No obstante, el budismo es algo muy reciente en la historia del budismo. Hay cada vez una mayor presencia de las distintas tradiciones. Entonces, eso quiero enfatizar desde un comienzo, que este tema es un tema que no se agota. eh, y también yo quisiera invitarlos a cada uno de ustedes que están aquí y están en línea para que participen activamente después de la conferencia, porque esto es algo que tenemos que explorarlo entre todos, sobre todo un poco los retos y las perspectivas eh, de, del Buda Dhamma en el mundo hispanohablante, como hemos nombrado esta conferencia. Entonces, eso quiero decir. Y también ahora voy a proceder a compartir la pantalla. Y ahora que empiezo a compartir la pantalla, entonces, pero bueno, antes de empezar, ¿me están oyendo bien? Porque siempre pregunto eso y esta vez. eh, Sí, se escucha perfecto. Y ah, venerable, se escucha bien. Buenas tardes. pues Buenas muchas tardes. gracias. Entonces, vamos ahora entonces a comenzar con esta conferencia. Hoy es viernes 24 de abril del año 2026 y estamos aquí en el Dhamma Vihara en México. Y bueno, y hoy día vamos a darle esta conferencia y quisiera explicarles, antes de comenzar, cómo estructuré esta conferencia. Entonces, esta conferencia consiste en dos partes. La primera parte, yo quiero eh, compartir con ustedes, y la primera parte es la parte más larga, una conferencia que el muy venerable Usilananda, que es el fundador de este monasterio y también la persona con quien yo estudié por muchos años. Entonces, yo les quiero compartir a ustedes algunas de las palabras que el muy venerable Usilananda pronunció el 7 de mayo de 1988. 1988 han pasado ya casi 40, un poco menos de 40 años, ¿no? Un poco menos de 40 años. 38. 38 años, ¿no? Entonces, el venerable Silamanda impartió una conferencia en 1988, el 7 de mayo, para la celebración de Vesak, el Día de Buda, en la Universidad de Berkeley, California, Estados Unidos de América, ¿no? Entonces, yo quiero compartir con ustedes partes importantes de esta conferencia que el venerable impartió, porque, bueno, ahora vamos a leer por qué. Entonces, el muy venerable Siddhananda, que nació en 1923 y falleció en el año 2005, fue fundador de Dhamma-Vihara, México, y en el año 1999, cuando se montó el monasterio, fue un renombrado monje de la tradición Theravada. Llegó a San Francisco, California, en 1979, acompañando al muy venerable Mahasi Sayadaw. Posteriormente fundó en el área de la Bahía de San Francisco el monasterio de Amananda Vihara. O sea que el venerable Silananda no era la primera vez que había a Estados Unidos, pero cuando fue con el venerable Mahasi Sayadaw, que es una personalidad cumbre en el budismo Theravada, entonces el venerable Mahasi Sayadaw le pidió que el venerable se quedara y no regresara Oh. en el año 1979. Entonces el venerable se quedó y no regresó por aproximadamente 20 años a, a Myanmar, a Birmania, ¿no? Entonces el venerable fundó este monasterio y el muy venerable Silananda no solo fue una persona de profunda erudición en lengua pali, abhidhamma y budismo en general, sino también un calificado practicante e instructor de la meditación vipassana. O sea, no voy a entrar en la biografía del venerable. Y de hecho, el venerable Silananda fue un destacado participante del Sexto Concilio Budista, que se celebró en 1954-1956. Y en el año 1957, a la edad de 30 años,
fue nombrado editor principal del diccionario enciclopédico Tipitaka Pali Myanmar, que es un diccionario que se inició en el año 1957 y todavía no termina. Tiene 23 volúmenes, este diccionario, y este es un diccionario que incluye todas las voces del Tipitaka, de los comentarios y los subcomentarios, y con las explicaciones gramaticales a partir de las raíces Pali. O sea, es un diccionario, es lo más completo que hay en la tradición Pali. Entonces, el venerable a los 30 años fue el editor principal de este diccionario. O sea, para que ustedes se den una idea, o sea, la calificación del venerable, ¿no? Y en el año 1998 fue nombrado rector fundador de la nueva universidad International Theravada Buddhist Missionary University en Yangon, Myanmar, función que desempeñó hasta su muerte en el año 2005, ¿no? Ahora, la Universidad de Berkeley en California, una universidad muy importante en Estados Unidos, celebra cada año el Día de Buda, Vesak, ¿no? E invita a destacadas personalidades del mundo budista a impartir la conferencia principal, lo que en inglés se llama el keynote speech. Entonces, cada año la universidad dice, bueno, este año este monje de la tradición Theravada, entre todos los años, entonces, en el mayo de 1988, el invitado especial fue el muy venerable Lucilananda para dar esta conferencia principal. Y entonces yo quiero compartir con ustedes pasajes de esta conferencia que yo creo que son importantes, ya que refleja la perspectiva de la evolución del budismo en Occidente por parte de una destacada personalidad del budismo Theravada. Y de hecho el nombre de su conferencia en inglés es The Development of Buddhism in America, el desarrollo del budismo en América. En Estados Unidos, América es Estados Unidos. Sí. Hay que aclarar esto, ¿no? O sea, entonces, yo creo que sus apreciaciones son importantes para nosotros, para el tema de esta conferencia, el Buda Dhamma en el mundo hispanohablante, historia, retos y perspectiva. ¿Por qué razón? ¿Por qué he escogido esto? Yo creo que es importante, bueno, primero, por la trayectoria, digamos, del venerable Siddhananda en el mundo monástico y en la parte de toda la cuestión del Pali y la Abhidhamma. Por un lado. Segundo, el venerable Siddhananda fue fundador de este monasterio. Y tercero, el venerable, como ustedes vieron, llegó a Estados Unidos en 1979 y habían pasado casi 10 años, un poquito menos, cuando él dio esta conferencia. O sea, de que el venerable ya había estado suficientemente tiempo viviendo en Estados Unidos como para más o menos ver un poco el desarrollo del budismo en Estados Unidos. Entonces yo creo de que sus apreciaciones, o sea, vamos a analizarlas, pero yo creo que son importantes para nosotros cuando estamos en México y está en el mundo hispanohablante, y bueno, y en tiempo, en una distancia considerable. Como dijimos, han pasado 38 años más o menos de que él impartió esta conferencia, pero yo creo que su visión y lo que él nos dice es importante para nosotros. Entonces, al comienzo de la conferencia, el venerable Lucilananda explica los tres eventos que se conmemoran el día de Vesak, que es el nacimiento, la iluminación y la muerte del Buda, haciendo énfasis en el segundo evento, la iluminación, ya que de no haber existido, no haber ocurrido la iluminación, el venerable Lucilananda explica, no se estaría llevando a cabo esta celebración. A continuación, el venerable habla de la fortuna que representa para nosotros, los occidentales, que las enseñanzas del Buda hayan llegado a Occidente y contrasta la forma pacífica en que llegaron las mismas a América, a diferencia de la forma en que llegó el cristianismo a Asia con la colonización y expansión del colonialismo europeo a partir del siglo XVI, cuando un país después de otro, particularmente en Asia y sudeste de Asia, se convirtieron en colonias de una u otra colonia europea. O sea, no podemos entrar en esta historia, pero es un hecho
primero los portugueses que llegaron, digamos, al sur de India y a Sri Lanka, y después, o sea, los holandeses y también los ingleses y prácticamente todos los países de Asia, excepto Tailandia, se convirtieron en colonias de los países europeos y también hubo también una especie de colonización religiosa eh, de diferentes formas, de acuerdo a los países, pero tratando de imponer, digamos, el cristianismo, digamos, en estos países, ¿no? Y sobre todo en los países judíos. Entonces, el venerable habla de eso. Y a continuación yo voy a leer los pasajes textuales. Cuando ustedes ven estas, ¿cómo se llaman las marcas estas? Las comillas, que son palabras traducidas directamente del texto en inglés de su conferencia. Pero cuando examinamos la forma en que el budismo llegó a América, nosotros vemos un cuadro diferente. El budismo fue traído a este país, al menos al comienzo, por necesidad. La gente comenzó a emigrar desde Asia a esta tierra de oportunidades desde bastante temprano. Estos inmigrantes pronto descubrieron que el paraíso en la tierra era para ellos un desierto espiritual. Por lo tanto, ellos comenzaron a construir templos y a traer monjes budistas a América. De esta manera, el budismo vino a este país principalmente para beneficio de los inmigrantes de Asia. Nos dicen que para 1853 ya había un templo budista en el barrio chino de San Francisco. El barrio chino de San Francisco es uno de los más antiguos en Estados Unidos. Y el número de templos, tanto en California como en otros lugares, se fue incrementando con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, un poco la historia de cómo llegó. Los inmigrantes continuaron viniendo a este país. Después vino la guerra de Corea, que aproximadamente 1950-1953, pero la guerra en realidad nunca terminó. A diferencia de la guerra de Vietnam, la guerra de Corea terminó en un armisticio, que todavía, digamos, es un tema, ¿no? Y la guerra de Vietnam, que se terminó, que duró, bueno, de acuerdo a algunos historiadores, de 1909, perdón, 1955, ahí hay un error, a 1975, ¿no? O sea que más o menos 20 años, en los cuales los Estados Unidos se vieron muy involucrados, y después de estas guerras, millones de asiáticos, algunos como inmigrantes y otros como refugiados, vinieron a establecerse a América. Ellos trajeron sus prácticas religiosas y como ayuda para sus necesidades religiosas y espirituales, ellos después trajeron a monjes budistas a América. O sea que después de esta guerra, entonces hay una especie de mayor movimiento, digamos, eh, de, de Asia, digamos, hacia Estados Unidos y también de monjes, ¿no? Entonces, no sería erróneo decir que los Estados Unidos de América es el país en donde se encuentran casi todas las formas de budismo. O sea, es correcto. Y en la época que el Venerable estaba dando la conferencia, y ahora mucho más todavía. Ahora, no obstante que el propósito principal de traer el budismo a América fue para ayudar a los miembros de los diversos grupos étnicos con sus necesidades religiosas y espirituales, esto no significó que se descuidó la enseñanza y la difusión del budismo a otros estratos sociales. Ahora los americanos pueden ir a cualquier templo o centro a estudiar budismo o a practicar las enseñanzas del Buda. De paso, sería interesante notar que los monasterios, templos y centros fueron establecidos principalmente con generosas donaciones, una hermosa e importante tradición que fue traída aquí por los inmigrantes de Asia. Y esto es bien importante, ¿no? Porque en realidad los monasterios, incluso este monasterio que está en México, ha sido construido, comprado el terreno en el año 1997 con una gran cantidad de donativos de gente de Asia y la mayoría de esa gente nunca vino o nunca ha venido aquí, ¿no? Entonces es una tradición budista la práctica de dana o generosidad, ¿no? Que permitió en Estados Unidos establecer una gran cantidad de templos y monasterios.
Además de los grupos asiáticos, hay otros grupos que introdujeron el budismo en este país, que es después, ¿no? Durante la guerra de Corea y Vietnam, muchos americanos fueron enviados como tropas a Asia. Su principal deber era pelear, pero ellos también entraron en contacto con gente budista, con las enseñanzas del Buda y con las prácticas budistas, y sintieron interés en el budismo. Estas eran personas que estaban descontentas con su religión tradicional. Ellos estaban buscando un sistema de enseñanzas y práctica que pudiera satisfacer su sed, por lo que para ellos era una mejor forma de practicar. Ellos se sintieron satisfechos con las enseñanzas budistas y cuando regresaron a América comenzaron a enseñar budismo, especialmente meditación budista, a sus hermanos y hermanas. Ahora, es un placer notar que el budismo ha sido traído a América y que va a permanecer aquí. Durante los primeros tiempos de introducción en América, el crecimiento fue lento, pero el budismo obtuvo un impulso especialmente después del periodo de la Guerra de Vietnam. No obstante, el venerable llegó después de la Guerra de Vietnam, en 1979, ¿no? No obstante, lo prometedor de este crecimiento, como yo lo veo, hay una tendencia a la división. Entonces, vamos a empezar ahora, después de un poco del análisis, un poco lo que el venerable Siddhananda ve de lo que es la situación del budismo. Entonces el venerable Siddhananda dice que él ve en esa época tres divisiones. Entonces, la primera división está compuesta de los diferentes grupos budistas asiáticos. Miembros de esta división quieren mantener el budismo como se practica en sus respectivos países, renuentes e incluso adversos a hacer adaptaciones. Ellos también quieren mantener sus prácticas religiosas y culturales intactas, como por ejemplo los ritos y rituales que son tan importantes para ellos, porque en sus países la cultura local y las prácticas budistas están indistinguiblemente mezcladas, indistinguibles. Okay. Entonces ese es el primer grupo que el venerable ve. Y en esa época, en realidad, había, en la zona de la bahía no había muchos templos y monasterios, pero ahora es impresionante la cantidad de templos que hay. Han pasado 38 años y no solamente en la zona de bahía, en todo Estados Unidos, ¿no? Este primer grupo. La gente que pertenece ahora el segundo grupo. La gente que pertenece a la segunda división está dispuesta, aún deseosa, de hacer cambios radicales o de otro tipo para adaptar el budismo a las condiciones de América. La mayoría de los americanos pertenecen a esta división. Ellos piensan que cualquier país al que el budismo fue, inevitablemente experimentó cambios y que también debería ser así en América. Entonces, ese es el segundo grupo que el venerable, y bueno, por supuesto de que en esa época también era incipiente eso y ahora también este segundo grupo es importante, ¿no? Y hay un tercer grupo, una tercera división que el venerable yo observaba desde esa época, que dice, incluso hay otro grupo de gente, en su mayoría americanos, que quieren mantener el budismo en su pristina pureza. Ellos están interesados en adquirir un entendimiento profundo de las enseñanzas del Buda. Ellos quieren estudiar seria, completa y cuidadosamente las enseñanzas del Buda como fueron registradas en los textos originales, de tal forma que ellos puedan incorporar lo que han aprendido lo más posible en sus vidas cotidianas. Entonces, esa es un poco la observación del venerable en el año 1988 de los tres grupos, y esos grupos han crecido, ¿no? Y entonces ahora el venerable, después de hacer este análisis, ¿cuál es el panorama? Entonces, este es el panorama como yo lo veo del estado del budismo en América hoy en día. La pregunta ahora, yo pienso, es, ¿qué forma va a tomar el budismo en América? Nadie sería capaz de decir con certeza qué forma tomará el budismo. ¿Será posible un compromiso? En mi opinión,
es muy difícil que los grupos mencionados lleguen a un compromiso aceptable. Lo que más podemos esperar es que ellos coexistan y cooperen en el desarrollo general del budismo en América. Ahora, si ustedes van a Estados Unidos, esto que el venerable dice es absolutamente cierto todavía. Ustedes van a un templo de Birmania o de Tailandia, en cualquier parte, ustedes van a ver de que la gente que va a esos templos es gente inmigrante de Birmania, a los templos de Birmania, gente inmigrante de Tailandia, a los templos de Tailandia. Es una pequeñísima minoría, gente que no es de esos países que va a esos templos. Ah, entonces, eso es algo que es absolutamente real. Nos guste o no, tenemos que admitir que el budismo cambió en las diferentes épocas y en los diferentes países. O sea, muy cierto. Esta es la razón por la que hay tantas denominaciones del budismo en el mundo hoy en día. Además, en todos los lugares que el budismo fue, algunas prácticas culturales nativas se infiltraron imperceptiblemente y usaron la vestimenta del budismo. Muy cierto también. Por lo tanto, es nuestro deber educar a las futuras generaciones. Nosotros tenemos que explicarles cuáles son las prácticas culturales y cuáles son las prácticas puras que son esenciales e indispensables. Lo cual no es muy fácil, sobre todo cuando se trata de la primera categoría y cuando se trata también de la segunda categoría. Después vamos a profundizar sobre esto. Porque una persona que ha nacido como aquí la cultura, digamos, es diferente. No, una persona que nace en una cultura cristiano-católica, uno recibe una serie de influencias desde niño, ¿no? Por parte de los educadores, los padres, etcétera, ¿no? Y entonces esa persona crece creyendo que, digamos, la religión es eso que le han enseñado. Ah, entonces, pero bueno, eso vamos a entrar en mayor detalle después. Y por otro lado, si nosotros vamos a hacer cambios, entonces, ahora veamos el segundo grupo. Si nosotros vamos a hacer cambios, cada vez que consideramos que las condiciones culturales requieren cambios y no tratamos de cambiarnos nosotros mismos, seguramente terminaremos con cambios solamente y no con el original. Eso era algo que el venerable Siddhananda, desde que yo lo conocí, en 1984-85, y continuamente durante el resto de su vida siempre me lo decía a mí, ¿no? Que en realidad la enseñanza del Buda es para que uno cambie, ¿no? No para cambiarlo, ¿no? Y de hecho el venerable al comienzo de su llegada participaba en muchas conferencias y encuentros, y después, o sea, se fue retrayendo de estas actividades, o sea, porque veía, ¿no?, esa tendencia, sobre todo el segundo grupo, a querer modificar, digamos, las enseñanzas del Buda. Y entonces el venerable, o sea, eso no le parecía eso. Entonces fue, digamos, un poco retrayendo de todas esas invitaciones que tenía, ¿no? Ah, entonces, un poco eso es un tema que uno ve, digamos, un poco en el discurso del venerable desde que yo lo conozco hasta su muerte, ¿no? De que las enseñanzas del Buda son para que uno cambie y no para que nosotros las cambiemos. Y sobre todo en el segundo grupo, el venerable veía, ¿no? Esa tendencia, ¿no? O de reinterpretar cosas, pues, sobre todo en el tema importante como la práctica de la ética y todo eso, ¿no? Entonces, el venerable dice, existe el peligro de perder completamente el original cuando hace un cambio después de otro. Nosotros también debemos ser cuidadosos que nuestro afán de quitar los atavíos culturales del budismo no sustituyamos un atavío por otro, ¿no? Por lo tanto, entonces, ¿cuál es el estado ideal? En mi opinión, el estado ideal sería una forma de budismo exactamente como se encuentra en los textos originales y no una forma
que ha sido mezclada con prácticas culturales o una forma donde el budismo ha sido cambiado radicalmente. Yo estoy hablando de una forma de budismo donde la teoría se corrobora con la práctica, una práctica guiada por la teoría. Pienso que si podemos crear esta forma de budismo, estaremos cumpliendo fehacientemente nuestro deber con el Buda, a quien nosotros respetamos y veneramos. Es un estado ideal que en realidad desafortunadamente no existía y no existe. Ahora, no obstante esto, y esto es bien importante, lo que el venerable dice aquí, particularmente quiero hacer énfasis en esto, cualquier forma que el budismo asuma en este país será para el bien de muchos, para el bienestar de muchos, para el beneficio de muchos. O sea, eso es algo que yo creo que, que es importante mencionarlo, porque, o sea, porque a lo mejor una persona toma una parte de la enseñanza, ¿no? Pero a lo mejor esto también es una condición para que después esa persona pueda progresar eh, en su práctica, ¿no? Entonces, esta observación del venerable, cualquier forma que el budismo asume en este país, será para el bien de muchos, para el bienestar de muchos, para el beneficio de muchos. Amigos, aquí yo les he presentado el desarrollo del budismo en América como yo lo veo. He hablado acerca de grupos de asiáticos deseosos de mantener sus respectivas prácticas religiosas y culturales, y he hablado de algunos americanos ansiosos de cambiar y americanizar el budismo. Yo pienso que estos deseos provienen de la noción del ego, que es la fuente de todo sufrimiento. Yo una vez le mostré este discurso a una persona americana eh, se lo di para que lo leyera. Y después le pregunté, what do you think about this? Me dice, no good. No, o sea, se ve que no le gustó esto lo que, o sea, bueno, lo que el venerable dice, ¿no? Pero esta apreciación del venerable que dice que estos deseos de cambio no provienen de la noción del ego, que es la fuente de todo sufrimiento, ¿no? Entonces, un poco esa es la conclusión del venerable de sus discursos de el panorama del budismo en América. Y el venerable finaliza la conferencia citando un verso del Samyutta Nikaya que dice: como uno acechado por una espada amenazante, como uno cuyo cabello y turbante están en llamas, que el hermano, atento y alerta, se esfuerce para dejar atrás la noción del ego. Este es un pasaje, un verso del Samyutta Nikaya. O sea, un poco el sentido de urgencia, ¿no? El sufrimiento del samsara, ¿no? Entonces, ¿cómo se trasciende, no? Dejando atrás la noción del ego, ¿no? Porque la noción del ego se radica en el primer estado de iluminación. Entonces, esta es la primera parte de esta conferencia. Entonces, ¿en qué nos ayuda, digamos, un poco esto a nosotros que estamos aquí en México? Eh, que el budismo llegó, quizás el primer grupo de la misma forma que llegó a Estados Unidos, no solamente México, sino en los países hispanohablantes, especialmente América, ¿no? Entonces, la historia de la llegada del budismo a México y otros países latinoamericanos no es diferente que la historia en los Estados Unidos de América. Fueron muchos de esos inmigrantes asiáticos que llegaron en búsqueda de mejores oportunidades económicas, quienes también trajeron sus prácticas religiosas budistas. Pero no fue hasta la década de los 60 o 70 del siglo XX cuando las distintas corrientes del budismo como el Zen se fueron introduciendo gradualmente en las sociedades hispanohablantes. Pero los primeros que llegaron fueron inmigrantes, por ejemplo, en países como Perú, a lo mejor Luis Miguel nos puede contar, la inmigración japonesa es importante, en Brasil también, incluso en Argentina, México. Entonces ha habido migración china también, aquí en México y en otros países
hispanohablantes. Entonces, esa es la primera forma que el budismo llega, pero la adopción, digamos, de las enseñanzas del Buda a nivel social, digamos, en general, comienza sí, un poco después quizás, pero más o menos como en Estados Unidos en la década de los 60 y 70, ¿no? Entonces, eso es un poco la historia, o sea, de que la historia del budismo en estos lugares, si nosotros consideramos el segundo grupo, nos consideramos parte del segundo grupo, tiene menos de 100 años, ¿no? Y si ustedes comparan eso con la historia del budismo, que tiene más o menos 2600 años, entonces estamos en la infancia nosotros, ¿no? Ah, eh, del budismo. Entonces es importante aprender de todos los que vinieron atrás. Ahora, por supuesto de que eh, esto uno puede hablar mucho, pero bueno, el segundo punto es, bueno, ¿cuáles son los retos desde mi punto de vista? En cuanto a los retos, el caso es diferente que en Estados Unidos de América, porque las comunidades inmigrantes asiáticas no han logrado establecer una cantidad significativa de templos y monasterios. La cantidad de monasterios étnicos establecidos en los países hispanohablantes, no obstante que ven aumento, no es relevante. O sea, ah, ¿ustedes conocen algún monasterio, por ejemplo, étnico aquí en México? No, No. ninguno. ¿No? Yo ahora que estuve en Estados Unidos, el año pasado en Oklahoma, en Kansas, me enteré de que hay 3 monasterios laosianos en Argentina. Sabía que había uno, pero no sabía que había 2 más, ¿no? Ah, pero entonces, en cuanto a los monasterios, a la comunidad étnica, entonces aquí en realidad no ha logrado establecerse eso como en Estados Unidos. Quizás por la política migratoria de Estados Unidos, bueno, hasta antes de este gobierno, de abrir, digamos, el acceso a países de todas partes. Entonces, y a mi criterio, el principal reto radica en la habilidad de los maestros budistas para transmitir el Buda Dhamma, que es universal, a individuos de sociedades que han sido influenciadas por culturas e ideologías previas. Para mí este es un punto clave. O sea, el monasterio este que tenemos aquí tiene 27 años y entonces la enseñanza del Buda es universal. Las 4 nobles verdades, las enseñanzas del Buda en general, es una enseñanza universal que no tiene nada que ver con una cultura, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando uno llega a establecer un lugar como este en un país donde tiene una historia cultural muy antigua? Entonces, México, de los países de América, es uno de los países que tiene una historia, digamos, más antigua, ¿no? Perú también, o sea, con todas estas culturas prehispanas tan importantes, ¿no? Y también después con la llegada de los europeos y todo eso, ¿no? Entonces, a mi criterio, el principal reto está, digamos, en la habilidad de los maestros del Dhamma o del Dharma para transmitirles el Dharma del Buda o el Dhamma del Buda, lo que es universal, a individuos o sociedades que han sido influenciadas por culturas e ideologías diversas. También existe una tendencia a adoptar el budismo como un paquete completo, cultura más Dhamma. Pero bueno, yo lo considero esto una fase inicial. O sea, por ejemplo, el budismo zen, ¿no? En todas partes así, ¿no? Importa, digamos, también todas las cuestiones japonesas, ¿no? El budismo tibetano importa, digamos, todas las cuestiones tibetanas, ¿no? Pero cuando el budismo, o sea, yo creo que la pregunta que nosotros tenemos que hacer, ¿qué pasó con los primeros budistas que llegaron a Japón? Con los primeros budistas que llegaron a China, los primeros budistas que llegaron a Tíbet, ¿no? Entonces, esta yo creo que es una primera fase en la cual se importa, digamos, todo el paquete, la cultura, digamos, y el Dhamma. Eh, Histórica, inevitable del desarrollo del Buda Dhamma,
que debería superarse si se resuelve el reto principal, que es la habilidad de los maestros. O sea, los maestros yo creo que en estas culturas tienen que tener dos cualidades. Un profundo conocimiento de el Dhamma del Buda, o la enseñanza del Buda, y un profundo conocimiento de la cultura en la cual ellos están establecidos, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental. Ah, eh, hay dos paradigmas. Perdón. El budismo se ha expandido en el mundo eh, en base a dos paradigmas. Lo que nosotros podemos llamar el paradigma original, que es cuando el mismo Buda vivía, cuando el mismo Buda, después de iluminarse, el Buda no, la gente no sabía sobre el descubrimiento del Buda. Entonces, ¿qué hizo el Buda? Entonces, el Buda mandó a estos discípulos diciéndole de que dos no vayan por el mismo camino y que enseñen el Dhamma que el Buda ha enseñado y descubierto, digamos, para que la gente realmente, y la gente que tiene poco polvo en los ojos pueda beneficiarse de esa enseñanza. Ese es el paradigma original, ¿no? Entonces, en los países estos, eh, nosotros estamos como en el origen. Eso es importante tener en cuenta. Ahora, el otro paradigma es un paradigma que se va desarrollando a medida de que el, el Sangha se va estableciendo en la India. Y ese paradigma es el paradigma que los países budistas tradicionales, en la tradición Theravada por lo menos, han adoptado, que es lo que se llama el paradigma del el Sangha como un incomparable campo de mérito, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese paradigma? ¿El Sangha para qué está? El Sangha en el Theravada se refiere solamente a la comunidad monástica. El Sangha está para que la gente laica haga méritos. Y la responsabilidad del Sangha es la preservación de la enseñanza y eh, también, digamos, permitir que otras personas hagan méritos con el Sangha, porque de acuerdo con la enseñanza del Buda, no existe campo de mérito mejor que la comunidad monástica. Entonces, ese segundo paradigma es el paradigma que se establece en los países budistas tradicionales, y ese paradigma se exporta, digamos, con todos los monasterios, los grupos étnicos, en todos los países, no solamente en Estados Unidos, sino en Europa, ¿no? Donde hay cada vez más de estos monasterios, ¿no? Y si ustedes, por ejemplo, van a estos monasterios, o sea, por ejemplo, para sorpresa de muchos de ustedes, van a ver de que a lo mejor ni los monjes no hablan ni siquiera inglés, ¿no? ¿Por qué? Porque hay comunidades, digamos, de sus países, o sea, ¿no? Entonces ellos viven en ese, digamos, burbuja de confort, donde no necesitan, digamos, no obstante, están en un país diferente, donde se habla, digamos, y una lengua diferente y tiene una cultura diferente, ¿no? Entonces, pero yo creo que en los países hispanohablantes, esta es una cosa muy importante que nosotros tenemos que entender. Por un lado, es importante que los maestros tengan un conocimiento profundo de lo que el Buda enseñó, y por otro lado, tener un conocimiento profundo de la cultura en la que están funcionando, ¿no? Entonces, la habilidad de transmitir, digamos, esas enseñanzas a esa cultura en particular y, digamos, que la gente pueda entender esa universalidad de la enseñanza del Buda, yo creo que ese es el principal reto que nosotros tenemos. ah, y nosotros podemos evaluar, digamos, el progreso, yo creo, un poco en base a eso. Entonces, ahora, pasemos a la última lámina y después quiero hablar, dejar que ustedes también hablen y participen, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las perspectivas? ¿No? Las perspectivas están directamente relacionadas con la habilidad de los maestros y las comunidades budistas de enfrentar el principal reto mencionado y para superar la fase inicial histórica del desarrollo del budismo, ¿no?
O sea, el Zen es un budismo, ¿no? Que vino de Japón. O sea, nosotros necesitamos crear una forma de budismo para estas culturas que son diferentes, ¿no? Ahora, no obstante esto, hay un poco de eco, ¿no? Es por El el grillo. teléfono. ¿Es por eso? Ah, ok. Ahora, no obstante esto, nosotros vemos, y eso es importante reconocer, que desde que el budismo se empieza a conocer y a difundir y a enseñar, entonces las sociedades en general van adoptando diversos aspectos del Buda Dhamma, ¿no? Por ejemplo, como la meditación de la atención plena, que ahora llaman mindfulness, para la reducción del estrés, por el bienestar mental. Por ejemplo, es algo, ¿no? De que cada vez se hace más, más gente, digamos, conoce esto y más gente quiere beneficiarse y aprende, digamos, esto. Ah, ahora, por ejemplo, las enseñanzas de amor y compasión universal que están en el Metta Sutta y en otras partes por lo menos en el Canon Pali, para abogar para la protección de los seres sintientes y el medio ambiente, ¿no? Eso también son cuestiones de la enseñanza del Buda que la gente, digamos, cientifica, ¿no? Y adopta, digamos, estas enseñanzas, ¿no? Entonces, todos estos son aspectos positivos yo creo, del Buda Dhamma, y retomo un poco lo que el venerable Sivananda dice en su discurso en 1988. Cualquier forma que el budismo asuma es para el bien y el bienestar y la felicidad de los seres, ¿no? Y, por ejemplo, el paradigma filosófico y psicológico del budismo como herramienta útil para los trastornos mentales. O sea, ahora hay terapias, digamos, cognitivas que, que toman, digamos, parte, digamos, de las enseñanzas del Buda, digamos, para ayudar a la gente a superar este tipo de cuestiones psicológicas, mentales, ¿no? Entonces, hay toda una cuestión paralela, yo veo, que es buena, eh, pero eso no significa que el budismo se haya establecido, ¿no? Entonces, bueno, esas son algunas reflexiones, por supuesto, de que hay muchas cosas más que uno quisiera compartir, pero ya he hablado casi 50 minutos. Entonces, yo quisiera, ahí veo que hay bastantes personas, entonces, dejar de compartir la pantalla y abrir un poco este tema, porque a todos nos concierne, yo creo, el, un poco el futuro, las perspectivas, digamos, de la enseñanza del Buda, eh, para las generaciones futuras, ¿no? Este monasterio tiene ya 27 años, yo tengo casi 72 años, ah, y entonces uno quiere que todas estas enseñanzas sean benéficas para las siguientes generaciones y para muchas generaciones más. Entonces, bueno, entonces, quizás entre todos nosotros podamos trabajar para lograr eso. Ahora, el venerable en su discurso menciona una una cosa muy importante de las comunidades asiáticas, que es la cuestión de dana o la generosidad, ¿no? Y esa generosidad que está, digamos, dentro de la práctica de la enseñanza del Buda, ha permitido que muchos monasterios se abran. Entonces, y eso es algo, ¿no? Que sin ese ingrediente, yo creo, también el desarrollo del budismo, digamos, en el mundo hispanohablante, eh, le falta, digamos. Entonces, es algo que también nosotros tenemos que reflexionar sobre esta parte de la generosidad. Porque si nosotros tuviésemos mayor generosidad o hubiera más generosidad, entonces hubiera más lugares donde la gente pueda acudir a aprender la enseñanza del Buda, ya sea en la teoría o en la práctica. Entonces, bueno, ese es otro tema que yo considero importante. Y también hay otro elemento, que bueno, ya lo último para terminar, que es el tema de la fe en la enseñanza del Buda. Porque un poco el tema de la fe en la enseñanza del Buda, y eso nosotros tenemos que dar crédito a las sociedades tradicionales,
es lo que impulsa a la gente a practicar generosidad y a practicar su enseñanza. Pero si uno ve que la gente realmente quiere beneficiarse solamente psicológicamente de la práctica de la atención plena, ¿no? No, O sea, ¿no? Os digo, son observaciones que uno hace, ¿no? Eh, pero uno quiere que la gente se beneficie de todo. Entonces, también yo creo que ese es un tema bien importante, el tema de la fe, porque en última instancia la fe en el Buda, en el Dhamma y en el Sangha es lo que hace que uno realmente se considere un seguidor del Buda. Ah, que uno practique meditación mindfulness, eso no significa que uno es seguidor del Buda, que uno, eh, digamos, tenga compasión por los animales y por el medio ambiente, o sea, es muy bueno y muchas de esas cosas quizás están basadas en la enseñanza del Buda, pero eso no significa, ¿no? ¿No? Entonces, también yo creo que es importante contextualizar y separar esas cosas que se ha tomado, digamos, o se han adoptado de la enseñanza del Buda con relación, digamos, al Buda Dhamma y la necesidad de que la gente adopte, digamos, esta enseñanza a nivel completo. Entonces, bueno, eso es todo por mi parte. Entonces, veo que hay 50 personas, lo cual es muy bueno. Y bueno, seguramente muchos de ustedes quieren eh, preguntar o compartir algo ah, eh, con relación a lo que hemos hablado hoy día. Vamos ahí a ponerlo a Winston porque como moderador también. Y vamos a darle el micrófono a Edgardo. Adelante, Edgardo. Buenas noches, ¿se oye? A ver, Hola, sí, sí. ¿se Sí, oye bien? sí, muy bien. Ah, bien. Sí, bueno, muchísimas gracias, Venerable. Es un tema importantísimo y muy bueno, como siempre, sus charlas, sus conferencias. Pido disculpas que no tengo la cámara, la computadora no tiene cámara. Pero anoté varias cosas, no sé por cuál empezar, porque es un tema muy interesante puesto que, bueno, yo estoy en Uruguay, usted ha conocido nuestro centro acá en Villa Serrana, en Zipatana, y comenzamos nosotros a agruparnos a partir de sus primeras venidas aquí a Uruguay, y hemos sostenido el intento de unión, de práctica, de estudio durante todos estos años. Y hay varias cosas que me gustaría consultarle, ¿no? Eh, ¿Por qué razón en América todavía no hemos logrado eh, configurar o definir una mínima fecha de festividad conjunta americana? Por ejemplo, la celebración del Wesak. ¿Por qué todavía no logramos que algunos monjes pudieran tomar alguna iniciativa y comenzar en estas fechas que es tan importante a generar un clima de un solo budismo, ¿no? Entre comillas, en esa celebración donde ese espíritu pueda ir forjando la idea del establecimiento, ¿no? Porque todavía eso de que cada grupo festeja a su manera o conmemora o celebra a su manera con su comunidad, da la sensación de que todavía son eh, establecimientos aislados, ¿no? Me refiero a todo esto de la perspectiva cultural, por supuesto. Y, y otra cosa que quería comentarle también es que sí, evidentemente todavía no,
no hay una absorción, a mi parecer, cultural o social de Occidente del budismo como religión. Todavía hay una idea de que es un recurso psicológico para poder afrontar una serie de dificultades que tenemos los occidentales con nuestra mente, con nuestro estilo de vida, ¿no? Tal vez un poco puede ser, no sé, pienso que tal vez un poco puede ser producto de esto otro, de no tener ese cuerpo, digamos, institucional, por llamarlo de alguna manera, americano, donde confluyan todas las iniciativas e ideas budistas en una ceremonia como el Vesak. Es simplemente una pregunta y una opinión a la vez, ¿no? Pues no tengo una respuesta, o sea, eh, para ninguna de las preguntas. Bueno, con relación a la segunda, bueno, yo creo que también es un poco ese reto de la habilidad de los maestros de poder interpretar correctamente la realidad cultural y histórica en que uno está para poder transmitir la enseñanza. Yo creo que la unidad entre las distintas ramas es bien importante. Ah, pero hay países, por ejemplo, yo creo que en Chile ya se habían organizado para celebrar conjuntamente Vesak, con el profesor Humberto Barahona. Y bueno, históricamente hace varios años que lo vino celebrando. No sé si hay alguien de Chile aquí. Ah, pero sí, bueno, eso sería importante. Nosotros en la época de la pandemia hicimos un Vesak virtual, creo que 2 años. No lo hemos vuelto a hacer, pero bueno, es importante de que tener en cuenta estas consideraciones, ¿no? Ah, o sea, nosotros estamos en una etapa, yo considero en la infancia de la instauración del budismo. Y sí, entonces hay gente, ¿no? De que en realidad toma cosas como la meditación, eh, no sé, lee libros, ah, pero sí, es cuestión, ¿no? De que cada uno trabajar más de una forma más unida, aceptar las diferencias que existen, digamos, entre las distintas ramas, eh, y buscar una unión. A nivel internacional eso se ha logrado más que a nivel nacional, yo veo. Ah, pero es a nivel nacional donde estas cosas van a tener más efectividad. Así que bueno, a ver, Adrián, adelante. ¿Usted cree que el micrófono de Edgardo el Sí, problema? estaba abajo. Entonces voy a poner de nuevo el micrófono de aquí. Perdón. Buenas noches, venerable. Sí. Se me cortó el internet, pero sí alcancé a escuchar parte de la plática muy interesante. Y yo quisiera preguntarle, en el mediano y largo plazo, ¿cómo harán para que el Dhamma Vihara y el budismo Theravada tenga una continuidad en México? Es decir, usted tendría que ordenar monjes acá y alguien tendría que sucederlo. ¿Cómo se lograría? Vamos a decir que eventualmente cuando usted ya no esté, ¿cómo se garantizaría esta continuidad del Dhamma Vihara en México? Pues qué buena pregunta. Y bueno, en realidad yo lo que pienso es de que, bueno, sería ideal de que hubiera mm, más monjes aquí, pero lo más importante para mí es que lo que es esta tradición. Esta tradición Theravada es un poco la responsable de preservar, de acuerdo con nuestra tradición, la palabra original del Buda. Entonces, yo pienso de que no importa si es monje o laico, pero lo importante es que haya personas que realmente tengan conocimientos profundos de por ejemplo, de lo que es la tradición en la lengua Pali, digamos, de tal manera que puedan continuar de esta tarea, digamos, porque ¿de qué sirve tener gente monástica? De que, por ejemplo, aquí que
a lo mejor conoce la escritura, por ejemplo, pero que, por ejemplo, no va a hablar español porque, digamos, viene, digamos, de un país asiático. Y que lo que van a buscar es traer gente, digamos, por ejemplo, no sé, de Tailandia o de Birmania para, digamos, para darle soporte al monasterio y para convertir este lugar en el segundo paradigma del Sangha como un incomparable campo de mérito. No, eso es una posibilidad que puede existir, o sea, yo ahora estoy solo aquí, ¿no? ¿Qué otra posibilidad hay? Hay monjes también, ¿no? De que en realidad no estudian eh, la palabra del Buda en la tradición Theravada, ¿no? O no se incentiva, digamos, la importancia, digamos, del estudio, por ejemplo, de la lengua y de la preservación de la palabra del Buda o de la cuádruple profundidad, como hemos hablado tantas veces aquí yo en los retiros y en pláticas y conferencias que hemos dado. Entonces, también, bueno, no digo que sea malo, pero un poco la misión, el venerable Siddhananda es un monje birmano muy particular, porque él tuvo la visión de abrir este monasterio aquí en México cuando no hay una comunidad budista, digamos, como en la zona de la Bahía de San Francisco y en muchas partes de Estados Unidos, capaz de dar soporte material a esto, ¿no? O sea, el venerable vio de que era posible eh, esto es un experimento. Ah, porque aquí, o sea, no hay, digamos, una comunidad budista capaz de soportar, darle, digamos, el soporte al monasterio como, digamos, en otro lado. Ah, pero un poco la visión del venerable es, digamos, es que se continúe esa tradición de la responsabilidad de la tradición Theravada, que es la preservación de la palabra del Buda, digamos, en la letra y en el significado. Entonces, para mí lo más importante es eso, o sea laico, sea monástico. Claro, en general los monásticos tienen más oportunidad para dedicarse a eso, pero desafortunadamente en la tradición Theravada y en muchos países Theravada no se incentiva eso, ¿no? Entonces, por un lado tenemos esta cuestión étnica, que a lo mejor, o sea, pueden venir monjes de Sri Lanka o de Tailandia, ¿no? Eh, y después van a venir, digamos, gente de esos países y van a dar soporte al monasterio. El monasterio, afortunadamente, no tiene problemas de soporte material, no lo ha tenido nunca, gracias a personas, incluso como usted, que es parte, digamos, de la gente que apoya el monasterio. Ah, pero, digamos, entonces yo veo eso, o sea, lo más importante es un poco la misión por la cual el venerable creó este monasterio, que es para la práctica de la enseñanza del Buda y también para la preservación, digamos, de la palabra en la letra y el significado, ¿no? Pero bueno, existe esa posibilidad de que este lugar sea de acuerdo al segundo paradigma, entonces que vengan monjes que a lo mejor usted no puede ni en inglés hablarles, pero que los monjes, o sea, como son un incomparable campo de mérito, porque es así, entonces la gente venga y se acerque, ¿no? Pero culturalmente aquí no es fácil ese paradigma. O sea, o sea, yo no sé, eh, no creo que sea fácil establecer eso. No, porque la gente aquí, y sobre todo hasta que tenga fe en la enseñanza del Buda, necesita recibir algo a cambio importante. Entonces, si los monjes no hablan, digamos, por ejemplo, la lengua de uno, si los monjes no conocen la cultura de uno, ¿usted cree que la gente mexicana aquí, o sea, se va a conformar en darle, digamos, de comer a los monjes, pagar las cuentas de electricidad del monasterio, todo, ¿no? O sea, no muchos mexicanos, o sea, pero asiáticos sí, o sea, si hubiera asiáticos, entonces los asiáticos no les importa y vienen, o sea, lo importante es la preservación del sangha, ¿no? Lo cual es muy bueno. Entonces, bueno, eso es como yo lo veo, y es muy bueno que de esa pregunta yo no tengo la respuesta, yo no sé qué va a pasar aquí. Ah, ah, pero bueno, lo importante es que esto continúe. Lo ideal sería que continuara como el venerable Siddhananda quiso que este lugar sea, y como estamos tratando de hacer a través del monasterio del Yep.
que ya tiene 15 años, Jeff. Eh, entonces, eso es. Pero sí, no es fácil el tema, ¿no? Gracias, venerable. Sea como sea, ojalá y se logre. Sí, o sea, estamos 27 años, no es como lo hemos ganado un poco, eh, pero, pero uno ve la historia del budismo en otros lados, ¿no? Y es muy frágil todo, ¿no? Así como florece, desaparece en muchos lados, ¿no? Y uno ve, incluso en Japón, o sea, que son países que tienen una larga historia y que tiene todos estos ciclos, ¿no? China. ah, entonces, pero también depende, yo creo, también en última instancia, de la unidad y de la fe de la gente, digamos, en la enseñanza del Buda y la consideración de la importancia de estas enseñanzas para las generaciones futuras, ¿no? Pero bueno, a ver, Juan. Gracias, venerable. Buenas noches. Buenas noches a todos. Eh, pues creo que siguiendo un poquito el reel de Adrián, yo creo que gracias a que usted es una persona extremadamente orientada y muy cuidadosa, tenemos un bagaje de tanta información que usted ha grabado, que mucha gente a mí me ha preguntado también lo que le acaba de preguntar Adrián, ¿no? Pero yo les digo, tenemos mucha información que el venerable la tiene, los cursos, tenemos todo así como para empezar de cero y seguramente el venerable va a estar muy contento de que nos reunamos como un retiro, pasemos las grabaciones y día con día siguiendo los retiros. Creo yo que eso podría ser un buen camino donde decir, está el material, hacemos el retiro en el monasterio y pasamos el video que se tiene, ¿no? Grabado. Afortunadamente, creo que eso puede ser una buena opción. Y también usted que nos ha permitido poquito a poquito, nos ha ido dando permiso de entrar con los retiros a muchos laicos, porque yo he escuchado que para usted la intromisión y la responsabilidad del laico pues es algo muy importante, porque usted ve que posiblemente no tengamos monjes, porque con todas las cosas que usted nos ha comentado, pues creo que a lo mejor los laicos que están presentando retiros, la cosa es seguir cultivando y seguir regando ese campo de mérito para estar compartiendo, ¿no? Porque pues ya ve cuántas personas nuevas han llegado al monasterio, con cuántas historias y cambios tan hermosos, porque como usted dijo, el budismo nos tiene que cambiar y eso es singular, eso es importantísimo, porque si no vemos el cambio, no crece la fe. Eso ha sido para mí muy claro que yo lo he visto, ¿no? Y la unidad y bueno, ahorita tenemos ese gran proyecto aprovechando a tantas personas que están aquí, pues vamos a construir la estupa. Entonces, yo creo que ese va a ser un proyecto que va a detonar el Dana a todos en su máximo para dejar realmente una herencia al mundo, ¿no? Que vamos a tener en nuestra estupa. Y pues los invito a todos los que están aquí presentes y si conocen a personas posibles donadores para la estupa, pues por favor contáctenme, contacten al budismo, ahí están los canales y inmediatamente nos ponemos a trabajar para empezar ese proyecto que hoy ya fueron a marcar, creo, los arquitectos, ¿no, venerable? Sí, hoy estuvieron los arquitectos aquí ya marcando el lugar donde se va a construir la estupa. Ah, Entonces ya, ya me lo vamos a hacer el banderazo. sí, sí. Ahora, retomando un poco lo que dijo Edgardo, de lo que dijo Sí. Adrián y lo que dijo Juan, y yo creo que antes de darle la palabra a Soledad, claro, hay muchas cosas dando vuelta y ocurriendo, ¿no? Porque no solamente la difusión de la enseñanza del Buda es a través de la enseñanza de los textos y la práctica de meditación. Porque, por ejemplo, nosotros ahora estuvimos ahí en Sarnats, en este Mula Kandakuti, donde están los frescos esos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que va ahí por primera vez no sabe qué es y empieza a ver eso ahí en los muros, lo que son las pinturas de la escena del Buda,
¿no? Entonces esa persona a lo mejor se interesa, ¿no? Es un primer paso, digamos, para aprender algo. Entonces, por ejemplo, el caso de la estupa, no lo que dijo Edgardo del día de Buda, no de hacer distintas cosas, los retiros, digamos, dirigidos por laicos. Entonces, entonces uno está haciendo muchas cosas a la vez, pero claro, se requiere, ¿no? Que la gente se vaya formando, yo creo, en esto. eh, y tener una buena formación no es fácil. Eso es lo que yo veo. Pero bueno, pero si ustedes quieren tener el Sangha como incomparable campo de mérito en el mundo y simplemente hacerle donativos, o sea, está muy bien también, ¿no? Ser buenos. Adelante, Soledad. Buenas noches. Bueno, venerable, muchas gracias. Yo voy a ser un poco egoísta porque yo pienso morirme antes que usted, así que no voy a ver qué va a pasar con el monasterio. Entonces, yo espero que Gracias. usted viva muchísimo, porque eso sería una preocupación enorme para mí. Así que voy a ser muy, muy egoísta, ¿no? O sea Ok, que y ahí sí. este, y en realidad, siguiendo con esta idea, ¿no? Del egoísmo, porque bien entendido, ¿no? Porque, venerable, yo lo que veo, sinceramente, le hablo, yo estoy en Uruguay, usted lo sabe bien, el hecho de lo que usted dijo, ¿no? Que siempre estamos buscando algo a cambio porque aparte vivimos en el mundo de todo instantáneo, entonces ya queremos que en una charla que vamos o que ya nos den la solución al problema que tenemos con el hijo, con el marido, con el trabajo, o sea, no vamos con la cabeza abierta y dejando un poco el ego de lado para escuchar, realmente escuchar, ¿no? Porque siempre estamos anteponiendo nuestros deseos personales de que Ujú, la enseñanza tiene que encajar en mi vida, no yo encajar en la enseñanza. mm, Eso es lo que yo veo, ¿no? Incluso cuando yo empecé hace muchos años, que empecé con Lautaro, una vez conversando con él, hablando del tema, de que uno como para atraer, y entonces, y es verdad, esto no es promocionar nada, ¿no? Yo creo que también hay un poco una cuota de cama ahí venerable que uno se ujú, queda porque tiene que quedarse, y por empieza a supuesto. profundizar, es como un trabajo, es un trabajo personal, ese esfuerzo hay que dedicarle, hay que estudiar, entonces, no sé, yo creo que yo tengo mucha fe en el sentido de que si yo llegué, ¿por qué otros no pueden llegar? Entonces, Ujú, eso, ¿no? Sino que tratar de ir dando, más que promocionando la enseñanza y haciendo marketing, dando un ejemplo, ¿no? Del cambio de vida, porque yo me doy cuenta muchas veces que cuando hablo, ¿y dónde vas? Bueno, voy a un retiro y como que se ponen, ¿y como qué es? O sea, como que hay una cierta desconfianza en el sentido de que se creen que uno los va como a querer convencer de lo que uno, ¿no? De la fe que tiene uno. Con respecto a la generosidad, también hay un problema, ¿no? Hay una gran desconfianza. ¿Qué van a hacer con el dinero que yo doy? Pero uno lo ujú, tiene que dar y pone la fe en que se van a hacer las cosas bien. No podemos ujú, hacer. O sea, hay muchas cosas que por ejemplo, en Uruguay hay que cambiarlas, porque la idiosincrasia de este pueblo es así, ¿no? Desconfiado, de lo que dirían la viveza criolla, diríamos, ¿no? ajá, Entonces, pero yo tengo mucha fe de que sí, de a poquito, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero me siento muy afortunada de haber llegado, venerable, de haberlo conocido, usted, y bueno, yo le digo, morirme antes también va a ser un privilegio. Muchas gracias, venerable. muchas gracias. A ver, Winston, que es parte de este proyecto y tan importante parte porque el IEP, ¿no? A ver si no sé si está Winston ahí, pero Sí, a ver Bernardo, aquí estoy.
sí, sí. Bueno, muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que, bueno, ha sido bien importante todo desde el comienzo de la conferencia hasta ahora y bueno, llegamos al punto, digamos, particular nuestro, ¿no? Y yo particularmente siempre pienso, falta mucho para eso. O sea, es como mi pensamiento, como que sí tenemos algo que atender, pero falta mucho. Ahora, uno no puede dejar para el final todo, hay que ocuparse, si es verdad. Y yo pienso que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, ¿no? Creamos el instituto, el monasterio está formado con muchísima cariño, mucho esfuerzo, mucha energía, y eso va rodando y eso seguirá rodando. Eso yo creo que tiene su inercia y tiene su ímpetu que usted lo ha puesto y mucha gente le ha puesto. No solamente usted como foco fundamental, sí, pero digamos que hay mucha gente al lado suyo también que pone todos los días y ha puesto, y hay gente que ya no está, bueno, inclusive hablando de la misma Ruti, gente como ella y gente como muchos otros que ya no están, pero han puesto su energía. Entonces yo creo que esto es un proyecto que va más allá, como usted me lo dijo en una oportunidad, esto es más allá de nosotros, y nosotros estamos dando todo nuestro mejor esfuerzo. Entonces, claro, yo pienso que está la estructura, está el conocimiento, usted impartiendo un conocimiento y un sentir, por ejemplo, esa importancia que le damos al Canon Pali, por ejemplo, viene de usted y creo que esa semilla está en todos nosotros y esa semilla eventualmente yo pienso que va a florecer. Entonces yo creo que el budismo en México, digamos que no diría que hay que quedarse tranquilo, no, hay que ser activo, hay que mantenerse en firme actitud hacia todas las actividades que uno debe hacer. Pero yo creo que hay buenas raíces. Sí pienso que hay buenas raíces, muy buenas raíces. Eventualmente, bueno, habrá que organizarse, habrá que tomar decisiones y todo, pero pienso que hay muy buenas raíces, que es lo más importante, porque si no hay buenas raíces, ¿verdad? Definitivamente un proyecto se cae por sí solo. Pero si tiene buenas raíces, tiene buenos fundamentos, está la gente, está la energía, ya lo demás es, eh, digamos que ir aguas abajo en la barca. Pero ya lo difícil, digamos, el comienzo, lo que vivió el Bernardo Silananda, usted al comienzo del proyecto, digamos, fue muy fuerte. Y yo creo que eso le ha servido de ejemplo a mucha gente y de inspiración. Así que bueno, yo pienso que el proyecto va, el proyecto seguirá, lo veo fuerte y yo creo que está la gente y usted fundamentalmente con nosotros. Y yo creo que falta mucho para tomar decisiones, digamos. Pero bueno, digamos, el camo no está por saber qué va a pasar. No hay que descuidarse, pero yo creo que vamos bien. Entre las instituciones vamos bien, entre el monasterio, el instituto y todo lo que está haciendo la gente, yo creo que vamos bien. Esa es mi opinión. Muchas gracias. ¿Alguien aquí quiere decir algo? Con respecto a la pregunta que hizo Adrián David, recuerdo que hace un tiempo le preguntamos si era canónico, era parte del Milinda Paña. No sé si recuerda. Viene una parte en el Milinda Paña donde el rey le pregunta al venerable Nagasena que qué se requiere para que el budismo se establezca de manera fuerte en cierta región. Y Nagasena le contesta que haya gente nativa de esa región que se ordene como monje budista y que divulgue las enseñanzas. De esa manera el budismo se establece fuertemente. Ajá. Sí, eso es tener más avanza, sí. Sí, entre el rey y pero no es el rey Milinda, es el rey de Sri Lanka y Mahinda, que es el hijo de Asoka, que era monje, que fue. ¿Te recuerdas bien dónde era?
No era Bueno, no ninguna palabra. importa, pero no importa la fuente, Pero sí, pero se sí, dice así. pero entonces y el monje le dice de que cuando una persona nacida en esta tierra se ha ordenado, ¿no? Entonces ha establecido. Sí, nativos de la región. Sí, pero lo que pasa es de que yo creo de que eso sería ideal, pero claro, el budismo llegó a Sri Lanka, era una cultura muy básica. Estamos hablando de hace muchos siglos, ¿no? Eh, pero aquí nosotros, el budismo llega cuando ya hay culturas muy fuertes establecidas, ¿no? Ah, entonces, lo que yo veo es eh, de que ese paradigma de establecer, digamos, el Sangha tal cual no existe en esos países, no es, requiere, digamos, que haya una comunidad budista dispuesta a darle soporte, ¿no? Y que funcione de acuerdo con todos esos cánones en esos países. Y yo veo dificultad en los países hispanohablantes de reproducir ese paradigma. Y, por ejemplo, y eso ha sido logrado en la tradición de la floresta de Chan Chan, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos y todo lo demás, pero ha sido logrado, ¿por qué ha sido logrado? Porque las comunidades de los países, sobre todo de Tailandia, son muy fuertes en esos lugares. Y son gracias a esas comunidades y la gracias a la generosidad de esas comunidades y que todos estos monasterios han podido funcionar, ¿no? Pero por experiencia yo no veo, digamos, de que las culturas de estos países estén en la capacidad de reemplazar las culturas de los países budistas tradicionales para dar soporte al Sangha. Entonces hay que buscar otras formas, ¿no? ¿Usted quiere decir algo? ¿No? Ok. Vamos a darle la palabra a Héctor. Gracias, venerable. Buenas tardes, buenas noches. Disculpe que no ponga la cámara porque el ancho de banda y la calidad del internet ahorita no me lo permiten. Usted mencionó tres divisiones muy claramente, pero el denominador común en las tres divisiones es que siempre está hablando de monjes y maestros que de una u otra manera tienen la preparación suficiente y el conocimiento para poder hacer para atreverse a ser un monasterio o formar eventualmente algún grupo de estudio. No sé si usted considere que habría una cuarta división en Latinoamérica, en México y los otros países al sur, ya no de monjes que están en alguna de esas tres, o que caen dentro de alguna de esas tres divisiones, sino de los laicos que de alguna manera estamos involucrados en el budismo y que no falta quien quiera formar un grupo de estudio, como le pueden llamar, porque no podrían formar propiamente un monasterio, sino cuando mucho un grupo de estudio, en donde muchas veces se adjudican el papel del líder eh, eh, y asumen roles un tanto, a veces, hablando del ego que menciona el venerable Usilananda, de la noción del ego, pues un tanto protagónicos para sentir simplemente que están haciendo algo por el budismo cuando en realidad lo están haciendo para sí mismos. Esa sería una cuarta división en la que podría caer eh, pues el mundo, los laicos en el mundo budista y que de alguna manera yo siento que podría ser todavía peor y tergiversaría más las enseñanzas del budismo con una base más que nada personal de conceptos racionalistas y subjetivos, que simplemente es lo que buscan transmitir a sus adeptos, porque no podrían llamarse discípulos. Y el problema, hablando de discípulos, es precisamente que lo que haría falta es en los monasterios tener eso, discípulos que pudieran perpetuar eh, las enseñanzas y los principios de esos monasterios. ¿Cuál es la opinión de usted respecto a estos grupos Bueno, de laicos yo que creo de en que un momento ahí, dado se pueden formar?
Lo o que, se han formado ya algunos. ok. No, lo que yo pienso es de que la segunda división, porque eso es lo que dice el venerable, incluye los laicos, ¿no? Porque el venerable observó desde un comienzo, ¿no? Que, por ejemplo, las personas en Estados Unidos iban, digamos, a hacer un retiro, por ejemplo, no sé, a Myanmar, o se ordenaban temporalmente o, como monjes y después regresaban a Estados Unidos como laicos y se eh, convertían en maestros, ¿no? Y entonces ya teniendo ese rol de maestro, porque uno ya tiene, digamos, una cierta experiencia, digamos, de haber ido a estudiar y a practicar, digamos, en los países budistas, entonces ya uno ya eh, dice, no, bueno, esto no me gusta de la enseñanza, entonces y cada maestro va teniendo, digamos, una tendencia, digamos, entonces eso es la segunda división esto un poco se refiere a los laicos, ¿no? No obstante, también en la segunda división puede haber monjes eh, que no son asiáticos, que son nacidos en Estados Unidos o en Occidente, ¿no? Y que también son muy idiosincráticos en cuanto a la interpretación, ¿no? Y entonces hacen prevalecer, digamos, un poco la opinión de ellos más que la opinión de la tradición. Entonces yo creo que no se necesita un cuarto grupo. O sea, en el segundo grupo serían laicos o monásticos que están, digamos, continúan cambiando un poco la enseñanza. El primer grupo es el grupo este étnico que importó también la parte cultural, ¿no? Ah, entonces, porque claro, el budismo tiene 2600 años en esos países. Entonces, y ha sobrevivido tanto tiempo, entonces ha adquirido una serie de cualidades no propias de los países. Ustedes van a Tailandia y entonces tienen su propia forma de hacer las cosas. En Birmania, en Sri Lanka también, o sea, ah, entonces yo creo de siguen esos grupos, yo creo que esa división está bien, ¿no? Del venerable. No, y el tercer grupo, o sea, que un poco lo que el venerable quiere hacer aquí, en este monasterio, cuando lo fundó, ¿no? Porque en realidad el venerable no habría fundado este lugar, porque para fundar un monasterio se requiere la comunidad, sería el primer grupo, ¿no? Entonces un poco la idea del venerable era eso, ¿no? El problema es de que los monjes, digamos, tradicionales no quieren venir aquí a México, eh, porque no hablan español, ¿no? Entonces es difícil, no sé si a usted le dicen, a ver, me voy a vivir no sé, a un país africano ahí donde hablan otra lengua. O sea, y uno tiene que irse a vivir a un lugar donde tiene que aprender desde cero todo, ¿no? Entonces los monjes tienen, ¿no? Esa cuestión de venir aquí, yo creo, ¿no? Aquí en México, ¿cuántos monjes Theravada hay, venerable? Porque yo conozco actualmente somos tres. Bueno, yo no soy mexicano, pero serían dos, que es el venerable Rahula y el venerable Nidaro. Es posible que haya otros que yo no ¿Nidado está en conozca. México? No, él está, creo que, a lo mejor Juan sabe, creo que está en Tailandia ahora. Entonces El son tres venerable Nidaro. prácticamente los que están en Sí, México. bueno, en Sí, México, el sí, venerable venerable, Rahula. está en Tailandia. Ajá. Entonces, el Yo venerable conozco Rahula, dos. que está, digamos, en Guadalajara, y este monasterio. Tenemos muy poquitos. Sí. A ver, Edgardo. Edgar. Sí, gracias, venerable. Bueno, yo quiero romper un poco el molde de la reflexión de hoy, porque por supuesto, considerando lo importante y lo interesante que es, pero me parece que necesitaríamos como un poco más de gente caribeña hoy en el grupo, porque nos hemos juntado los tangueros y los rancheros. Entonces, como que el asunto va adquiriendo carácter de duelo, ¿no? Y no se ha muerto nadie, y por el contrario, yo creo que
ha nacido algo, que ha nacido algo importante, que amerita alegría. Y hay que poner la alegría también al esfuerzo. Es una opinión personal, es una manera como yo empujo de repente todos mis días cuando trato de sostener mi práctica, ¿no? Y, y me parece que en lo que respecta a los laicos, eh, los esfuerzos que hacemos son obviamente limitados y dentro del samsara, con las herramientas y posibilidades que todos tenemos. Y creo que sería interesante o sería importante desarrollar como sin llegar a convertirnos en algo totalmente dibujado, pero poder entender que el proceso de establecimiento es un proceso gradual, lento, sobre todo lo que tiene que ver con lo cultural, porque si comenzamos a observarnos entre nosotros las limitaciones y las carencias como una dificultad para poder establecer una comunidad, no queda nadie acá, ¿no? Entonces, yo creo que hay que permitir la alegría, el error, el ensayo, las experiencias. Por ejemplo, esto de mindfulness, nosotros sabemos como practicantes que es deficiente, ¿no? En relación al Dhamma, en relación a la práctica. Sin embargo, ha sido una puerta de acercamiento hacia la idea de conocer su origen, de conocer el Dhamma. Muchos de los practicantes de mindfulness hicieron contacto con budismo y lo hicieron a través de esa idea, ese concepto. Yo recuerdo que cuando recién, creo que ya se lo he mencionado a usted, pero bueno, ahora me gustaría compartirlo con todos. Cuando recién comencé a hacer mis prácticas eh, del Dhamma, que lo hacía como una escuela japonesa, estos japoneses me decían, no desesperes, ten paciencia, porque establecer una comunidad en un país extranjero lleva mínimo 100 años, mínimo de 100 años en adelante, para que se pueda establecer, precisamente por eso mismo, porque hay un proceso en donde los locales se tienen que ordenar, tienen que absorber culturalmente algunas cosas y otras cosas las tienen que adecuar, y en fin. Entonces, un proceso, yo creo que hay que hacerlo con alegría, ¿no? No matemos a nadie todavía. Si, por el contrario, nosotros lo que tenemos que hacer es darle a amamantar a este bebé que ha creado usted, venerable, que ha creado la comunidad mexicana, y bueno, vamos a hacerlo lo que podamos, y tengamos fe y alegría, y vamos a refugiarnos en ello, vamos a refugiarnos en los cuatro inconmensurables y trataremos de hacer lo que podamos. No hay más para hacer que esto, no hay más, es lo que tenemos. Así que bueno, Totalmente de acuerdo. es un enorme agradecimiento por todo el esfuerzo que ha hecho, y yo lo seguro que no cae en saco roto porque ha llegado hasta acá y ha ido a otros lugares, ha ido a España, ha estado en muchos países de América, usted está presente de alguna manera. Así que, bueno, si los mexicanos tendrán la responsabilidad de en México hacer su trabajo, y en Uruguay tendremos la responsabilidad de hacer el nuestro. Pero lo que ya está hecho y está bien hecho. Así que no prendamos fuego los barcos. Bueno, perdón Ok, por la introducción. Muchas gracias. ok, muchísimas gracias, Edgar. Venerable, ya encontré lo que le comentaba ahorita. Sí está en el Mahavamsa. Y ya tengo el texto, ¿lo puedo leer? Sí, por favor. Está interesante. Dice, establecimiento del budismo en su propia región. Poco tiempo después, el rey le preguntó al venerable Mahinda si el budismo había echado raíces en Sri Lanka, y este contestó, no, aún no. El rey preguntó entonces, ¿cuándo se establecerá? Y el venerable Mahinda dijo, solamente cuando los naturales del país se ordenen como monjes, vivan como monjes y enseñen como monjes a otros monjes nacidos de personas nacidas en este país. Esto significa brevemente que solamente cuando haya un sangha nativa
será que el budismo se establecerá en un país determinado. Eso fue. Y eso es un poco la visión del Venerable Lucidananda también, ¿no? Que él quería, ¿no? Que gente de los países hispanohablantes se ordenaran, ¿no? Sí, Pero claro, no es tan fácil como fue en bien esa difícil. época, ¿no? Pero bueno, no sé, Winston, si hay alguna otra pregunta, otra reflexión. Yo no lo veo, Winston. A ver, Bernal, yo creo que, bueno, no hay más preguntas. No, no, yo Podemos quería cerrar. preguntarle al venerable, ahora que estuvo en Sí. la cumbre, estaba hablando de esa reunión de tantos budismos. ¿Cómo fue, venerable? ¿Cuál fue su experiencia así en breve que nos comparta? Si bien, Bueno, un poco la cumbre esta del Consejo en Japón es, o sea, que revertir a las enseñanzas originales del Buda. Ese es un poco el ideal, ¿no? Y también, o sea, de que la unión de las tradiciones, ¿no? Entonces, trabajar en conjunto, ¿no? Entonces, pero claro, nosotros nos reunimos cada 2 años ahí, tenemos contacto así virtual, pero cuando uno vuelve a su país, uno está trabajando día a día, ¿no? En una cultura en particular, ¿no? Pero yo creo que la cumbre es un ejemplo a imitar, digamos, a nivel local, ¿no? Porque si nosotros aquí lográsemos, por ejemplo, que todos los grupos de las tradiciones nos uniéramos y trabajamos en conjunto. De hecho, en este monasterio nosotros, ahí está Alba, veo, no sé quién más está del grupo de Jalapa, pero vienen a hacer retiros ellos del grupo tibetano, ¿no? También, o sea, personas del grupo Zen han venido aquí, ¿no? Entonces yo creo que también deberíamos imitar un poco esto que funciona a nivel del Consejo Mundial. eh, Son 51 países, digamos, a nivel nacional, ¿no? Y entonces, y de tal manera y tener, digamos, una agenda propia y, bueno, y trabajar con un objetivo común. Entonces, esa es mi forma de ver. ¿No? Hay una mano levantada de Jacqueline. ¿Tiene abierto el micrófono? ya no. Buenas noches, venerable. Buenas noches. Pues mire, tomando en cuenta pues la situación en el país en cuestión de religión, yo creo que la respuesta estaría en dirigirse a los jóvenes. Yo estoy viviendo una situación muy de cerca con mis papás, en donde ellos han sido católicos por muchas generaciones y la verdad hablarles de algo totalmente distinto a lo que siempre han creído es bien complicado, como dicen por ahí, ya son vasijas llenas y ya no hay manera de que puedan tener una visión diferente, ni siquiera como pues, por curiosidad, ¿no? Entonces se sienten casi casi ofendidos cuando se les habla de algunas otras ideas que al final de cuentas no están peleadas, o sea, estamos hablando de virtudes, estamos hablando de generosidad, estamos hablando de cosas que no se pelea una religión con otra, sin embargo, se le sigue haciendo muy complicado. Hay mucha gente, pues ya de mayor edad que sí es capaz de poder abrir la mente y de poder entender otras ideas y de adaptarlas a pesar de que ya tengan otra religión. Sin embargo, yo creo que es importante enfocarse en la juventud. Es importante cambiar a lo mejor los métodos de enseñanza para que los jóvenes se sientan más atraídos a esa religión. Apenas estuve escuchando una noticia en el que los religiosos, los sacerdotes católicos, están bajando dramáticamente, ya no se quieren este,
ordenar, porque también ya están perdiendo su fe. Y estamos viendo una sociedad que ya no tiene virtud, que ya no, o sea, estamos viendo, no sé, balaceras por todos lados y demás, ¿no? Y eso es porque pues ya la virtud va en declive. Entonces yo creo que hay que enfocarnos en la juventud. Vemos que hay gente, chicos con depresión, que se suicidan y que están totalmente perdidos. Entonces, si yo tomo en cuenta que la gente mayor, pues ya no es tanto que ya no tenga salvación, ¿verdad? Pero sí, ellos ya tienen su creencia, ya tienen sus ideas, y en lugar de tratar de estarles cambiando a ellos la visión, mejor vamos a enfocarnos en los jóvenes que están totalmente a la deriva, que muchos ya les preguntan si creen en algo y ya no creen en nada, porque están totalmente abandonados. Entonces yo creo que el monasterio debería de dirigirse más a los jóvenes, de tratar de tener pues métodos más didácticos en sus retiros y en sus exposiciones, sin dejar de pegarse a las herramientas de la tradición, pero siendo un poquito más didácticos para ser más atractivos para ellos. Y pues en cuanto al Dana y a la fe, que son los dos puntos que usted ahorita mencionó, Ujú. pues sí, también es importante porque los chicos no saben nada de generosidad y mucho menos nada de fe. Por eso es importante, creo, pues enfocarse en la juventud. Eso es todo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Jacqueline. Sí, yo creo que es muy importante lo que usted dice, ¿no? Pues ayúdenos a hacer eso, Sí. ¿no? A hacer retiros para gente joven, sí. Bueno, no sé si está Lourdes ahí, pero sí está. Lourdes ha organizado retiros con niños aquí en el monasterio eh, antes, entonces. Pero bueno, vino la pandemia, bueno, pero ahora organizamos de nuevo y entonces también es un área bien importante lo que usted dice, porque ya cuando uno es grande y es más difícil, ¿no? Yo creo que por eso trajimos a su sobrina de Iván para empezar desde bebés. Ya, para los bebés. Sí, traer a los bebés ya. Sí, aquí estoy. Ok. Buenas noches, Venezuela. Buenas Pues noches, sí, Lourdes. Porque Lourdes yo creo que había organizado retiros aquí de niños yo, originalmente. yo creo que la infancia es muy importante y la juventud ahora pues para apoyar en esto, pero ha cambiado un poco mi punto de vista en relación a la gente grande. Yo creo que hay mucha necesidad de personas mayores de 50 años que necesitan un camino. Yo sí creo que haya gente que pudiera participar en retiros. A lo mejor es más difícil porque tienen ya más problemas físicos, pero hay mucha gente que está muy desocupada, pensionados, que pudieran pues aprender también a meditar, ¿no? Entonces creo que los dos puntos son importantes. Ese es mi Muy punto de bien. vista. Ok. Muchas gracias. Bueno, Winston, entonces yo creo que finalizamos esto. Muchísimas gracias por participar y Sí, estar presente. Y bueno, ya vamos a anunciar la próxima conferencia a finales de mayo, ¿no? Eh, correcto. Sí, eh, ya lo echamos con tiempo, ¿no? Ujú. muy bien, muy bien. Bueno, Ok, buenas noches entonces, a todos. buenas noches a todos. Pues muchísimas gracias a Buenas quienes noches. Buenas noches, venerable. Buenas noches. Buenas A noches, todos. Buenas venerable. noches a todos. Buenas noches, venerable. Hasta pronto. Gracias a Buenas noches, todos. Nicky.